El invierno siempre había sido duro en las montañas blancas, pero aquel año llegó como un enemigo silencioso y despiadado. La primera nevada cayó antes de lo previsto, y no como un manto suave que anuncia el cambio de estación, sino como un golpe brutal de hielo que descendió desde los cielos sin piedad. Los árboles, cubiertos de escarcha, se doblaban con el peso del viento helado, y los animales del bosque huían buscando refugio en un terreno ya demasiado hostil para ellos. Los ancianos apache decían que una tormenta así solo ocurría cuando los espíritus de los antepasados querían enviar una advertencia. Pero nadie supo interpretar ese mensaje a tiempo. Y en medio de aquel caos blanco, un hombre ajeno a esas tierras luchaba por mantenerse en pie: Caleb Warren. Caleb había sido explorador en el ejército, aunque abandonó ese mundo tiempo atrás. Ahora vivía como un nómada silencioso, moviéndose de un lugar a otro con la única compañía de su caballo y la amargura que arrastraba desde su pasado. Cuando la tormenta comenzó, estaba cruzando un sendero boscoso buscando un atajo hacia un pequeño asentamiento donde esperaba descansar unos días. Pero la nevada lo atrapó sin aviso. El viento le cortaba la piel, la nieve golpeaba su rostro con una intensidad casi insoportable, y cada paso se volvía más difícil que el anterior. Su caballo resbaló 2 veces antes de que Caleb decidiera soltar las riendas y dejarlo avanzar libremente. En una tormenta así, obligar al animal a seguir su ritmo podía matarlo. Caleb se encogió en su abrigo y siguió caminando, tratando de mantener una visión mínima del entorno. Pero incluso con toda su experiencia en territorios salvajes, aquello lo superaba. El mundo se había convertido en un torbellino blanco sin horizonte. Fue entonces cuando vio algo extraño en la nieve: huellas pequeñas, débiles, apenas visibles entre las ráfagas de viento. Huellas humanas, huellas de mujer. Caleb se agachó, pasó la mano sobre una de ellas y sintió un latido de urgencia en el pecho. No era posible que alguien hubiera caminado allí sola, no con esa tormenta que amenazaba con congelar la sangre en cuestión de minutos. Su primera reacción fue ignorarlas. No era su problema. Él no tenía razones para arriesgar su vida por nadie, mucho menos por una desconocida. Pero mientras el viento rugía y las copas de los pinos crujían como si fueran a partirse, un pensamiento lo golpeó. Si él estaba al límite, alguien más pequeño, más débil o herido, podía estar muriendo en ese mismo instante. Se incorporó y siguió las huellas. Cada paso era como hundirse en un océano blanco. El frío le mordía las manos incluso a través de los guantes. La nieve caía con tanta fuerza que a veces perdía el rastro por completo, obligándolo a retroceder y volver a buscarlo. Pero algo en su interior lo empujaba hacia adelante, como si estuviera siguiendo un hilo invisible que no podía romper. Finalmente, entre 2 pinos retorcidos, vio una silueta. Pequeña, encogida, casi cubierta por completo de nieve. Caleb se acercó con cautela al principio, temiendo que fuese una trampa, alguna estrategia de saqueadores o bandidos que se aprovechaban de viajeros perdidos. Pero cuando la figura levantó ligeramente la cabeza, lo supo de inmediato: no era una amenaza. Era una joven apache, apenas consciente, con los labios azulados por el frío y una expresión de dolor que atravesó el pecho de Caleb con más fuerza que la propia tormenta. En ese instante, sin saberlo aún, la nevada del destino selló el primer lazo entre ellos. Caleb se acercó a la joven apache con la cautela instintiva de un hombre acostumbrado a la guerra, pero también con la urgencia de alguien que reconoce que la vida a veces pende de un hilo tan fino que basta un suspiro para romperlo. Ella estaba arrodillada en la nieve, temblando, con los cabellos oscuros pegados al rostro por la humedad helada. Respiraba con dificultad, y cada exhalación se convertía en una nube blanca frente a sus labios. Cuando levantó la vista hacia él, Caleb se sorprendió de la intensidad de sus ojos. A pesar del frío y la debilidad, había en ellos una determinación feroz, casi indomable. No eran los ojos de alguien que se rendía. Eran los de alguien que había cruzado la tormenta movida por un propósito mayor que su propio bienestar. La joven intentó incorporarse, pero sus rodillas se doblaron de inmediato. Caleb se adelantó para evitar que cayera del todo, sosteniéndola por los hombros. Su cuerpo era ligero como una rama seca, demasiado frío incluso a través de su abrigo. No soy una amenaza, dijo él, como si sintiera la necesidad de aclararlo. Ella parpadeó, luchando por enfocar su rostro. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, quebrada por el frío y por algo más profundo. «Ayuda, por favor». Aquella súplica quebró algo dentro de Caleb. No sabía exactamente qué era. Tal vez el recuerdo de las muchas veces que pidió ayuda en su juventud sin recibirla, o tal vez el simple hecho de que nadie, en tanto tiempo, lo había mirado con esa mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué te pasó?», preguntó, pero ella negó con la cabeza. Hablar le costaba. Cada palabra parecía arrancar un pedazo de aire que ya casi no tenía.
Caleb levantó la mirada. La tormenta estaba empeorando. El cielo parecía una masa gris y pesada que amenazaba con caer sobre ellos. Si no la movía pronto, moriría allí, congelada bajo los pinos que apenas lograban detener el viento. Sin pensarlo más, la alzó entre sus brazos. Ella gimió suavemente, como si el movimiento le causara dolor, pero no se resistió. «Te llevaré a un refugio», dijo Caleb, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Tienes que entrar en calor o no lo lograrás». Ella apretó con débil fuerza la tela de su abrigo, como si temiera que la dejara caer o que desapareciera entre la nieve. «Mi hermano», dijo con un hilo de voz. «¿Se lo llevaron?» Caleb frunció el ceño. «¿Quién es? ¿Dónde?» Pero la joven cerró los ojos un instante, intentando no desmayarse. Cada respiración era una batalla. «Hombres, del norte. Tados, está vivo, ayúdame a encontrarlo». Sus palabras eran tan frágiles como el copo de nieve que se deshacía en su mejilla, pero el peso de su significado cayó sobre Caleb como un golpe. La habían atacado. Habían tomado a su hermano. Y ella, en plena tormenta, había seguido el rastro hasta donde su cuerpo ya no pudo más. «Escúchame», dijo Caleb con firmeza, acercando su rostro al de ella para que lo oyera aunque el viento rugiera alrededor. «Te salvaré. Pero primero debemos mantenerte con vida. Luego hablaremos de tu hermano». Ella abrió los ojos apenas, pero lo miró con una mezcla de desconfianza, fe desesperada y una súplica muda que atravesó la armadura emocional de Caleb. «Por favor, no me abandones». Él negó, apretando la mandíbula. «No lo haré». Sin perder más tiempo, avanzó entre los árboles, cargándola contra su pecho mientras el viento arremetía con furia. El refugio más cercano que conocía era un pequeño espacio entre dos formaciones rocosas que había usado en ocasiones pasadas. No era cómodo, pero era seco, y sobre todo, bloqueaba el viento. A cada paso, la nevada parecía empeorar, como si la naturaleza misma quisiera poner a prueba su determinación. Al llegar al refugio, Caleb colocó a la joven en el suelo protegido y encendió un fuego con manos expertas. Ella tiritaba sin control, pero sus ojos seguían buscando los de él, aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza. Fue allí, en ese rincón de roca y nieve, donde comenzó a comprender que su vida acababa de tomar un rumbo que jamás habría imaginado. El refugio improvisado entre las rocas apenas ofrecía espacio para moverse, pero representaba la diferencia entre la vida y la muerte. El fuego que Caleb encendió chisporroteaba débilmente, luchando contra la humedad que impregnaba la madera. Aún así, el calor comenzó a expandirse, empujando la helada de los huesos que amenazaba con reclamar a la joven apache. Ella permanecía recostada contra la pared rocosa, envuelta en una manta que Caleb había sacado de su mochila. Su respiración seguía temblorosa, pero ya no era tan frágil como minutos antes. Los ojos, grandes y oscuros, recorrían lentamente el refugio, evaluando cada rincón con la desconfianza natural de alguien que ha sobrevivido gracias a su instinto. Caleb se sentó frente a ella, observándola con atención. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó con voz baja, intentando no presionarla. La joven tardó unos segundos en responder, como si medir cada palabra fuese vital. «Nayeli», susurró al fin. «Soy, del clan del viento silencioso». Caleb asintió. Conocía de nombre a varios clanes apache, pero el del viento silencioso se decía que habitaba más al sur, lejos de los territorios peligrosos donde él solía cruzar. «Soy Caleb Warren», dijo él, aunque dudaba que su nombre significara algo para ella. Nayeli lo observó con detenimiento, como si quisiera leer algo más profundo que sus palabras. Había desconfianza, sí, pero también una curiosidad inquieta. Él no parecía un hombre que buscara aprovecharse de los débiles. Su rostro endurecido tenía cicatrices que contaban historias y una mirada que escondía más arrepentimiento que malicia. Tras beber un poco de agua, Nayeli respiró hondo, preparándose para hablar. «Te dije que se llevaron a mi hermano», comenzó con voz apenas audible. «Pero no te dije quiénes fueron». Caleb se acercó un poco, interesado. «Dijiste hombres del norte». Ella asintió, apretando la manta contra su pecho. «Sí. Cazadores de pieles, hombres sin honor. Los vimos siguiendo a nuestra caravana hace 2 días, pero no atacaron. Creímos que estaban de paso. Pero cuando nos separamos para recoger plantas medicinales, nos emboscaron». Un destello de dolor cruzó sus ojos, y Caleb comprendió que la historia escondía heridas más profundas que las visibles. «¿Te lastimaron?», preguntó con prudencia, sin acercarse demasiado. Nayeli negó. «No a mí. Me golpearon cuando intenté detenerlos, pero no buscaban mujeres. Querían a mi hermano menor. Tados tiene 12 inviernos. Sabe rastrear. Sabe leer la tierra mejor que muchos hombres.
Caleb comprendió de inmediato. ¿Quieren usarlo como guía? Sí, susurró ella, la voz quebrándose por primera vez. Dicen que lo venderán a un grupo de comerciantes que pagan por jóvenes que conocen la tierra. Es esclavitud. Es muerte. La desesperación en sus palabras era cruda, sin adornos. Caleb sintió un nudo formarse en su estómago. No era la primera vez que oía historias así. Había visto cosas muy parecidas en su tiempo en el ejército, cuando algunos soldados y cazadores se desviaban hacia el crimen a espaldas de los superiores. Sabía lo que podía sucederle a un niño en manos de hombres así. Seguiste su rastro en medio de esta tormenta, dijo con asombro. Nayeli bajó la mirada. No podía quedarme esperando. Los espíritus no lo permitirían. Mi madre murió hace 2 inviernos, y yo hice una promesa: protegería a todos pase lo que pase. Los del clan querían esperar a que la tormenta pasara. Pero yo no podía esperar mientras mi hermano estaba en manos de esos hombres. Caleb la observó en silencio. Había en ella una mezcla desconcertante de fragilidad y coraje. Una joven que, sin más arma que su determinación, había enfrentado una tormenta que incluso él apenas podía soportar. «Te entiendo», dijo al fin. Nayeli levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Me ayudarás?» Caleb cerró los ojos un instante. Dentro de él, viejos fantasmas despertaban. Recuerdos de niños huérfanos en las fronteras, de promesas que nunca pudo cumplir, de vidas que no logró salvar. Ese peso era el que lo había llevado a apartarse del mundo. Pero ahora, frente a él, una joven apache temblaba no por la nieve, sino por el miedo a perder a su hermano. Y Caleb, por primera vez en años, sintió que aún podía hacer algo que importara. «Sí», dijo finalmente. «Te ayudaré a encontrarlo». La llama del fuego crepitó, como si celebrara ese pacto silencioso. Y en ese pequeño refugio entre rocas y nieve, una alianza nació sin que ninguno de los dos lo comprendiera del todo, aún. La tormenta había comenzado a amainar cuando Caleb y Nayeli decidieron partir. No había sol, solo una luz gris que se filtraba entre las nubes y que daba al bosque un aspecto irreal, como si el mundo hubiera sido envuelto en ceniza blanca. A pesar del respiro momentáneo que el clima les ofrecía, la sensación de urgencia era innegable. Cada minuto que pasaba era una oportunidad más para que los cazadores de recompensas se alejaran contados o para que algo peor ocurriera. Caleb apagó las últimas brasas del fuego con un movimiento rápido y eficiente, como lo había hecho cientos de veces. Nayeli, aunque recuperada lo suficiente como para caminar, todavía mostraba signos de agotamiento. Sin embargo, su mirada era firme. Había recuperado parte de su dignidad y de su fuerza interior, y ahora se mantenía de pie con la misma resolución con la que se había lanzado a la tormenta días atrás. ¿Estás segura de que puedes continuar?, preguntó Caleb, ajustando el abrigo alrededor de sus hombros. «Puedo y debo», respondió Nayeli sin vacilar. «El viento habla. Dice que no estamos lejos». Caleb no sabía si creía en esas cosas, pero había algo en la manera en que ella hablaba, no era fantasía ni superstición. Era convicción, una sabiduría ancestral heredada de generaciones que habían vivido y muerto en esas montañas. El camino era difícil. Las ramas cubiertas de hielo crujían bajo su peso, el suelo resbalaba, y había huellas que desaparecían a cada ráfaga de viento. Caleb avanzaba con pasos amplios, observando cada detalle, mientras Nayeli se movía con una ligereza sorprendente, casi silenciosa, como si el bosque la reconociera y le abriera paso. A medida que avanzaban, la tensión entre ellos comenzaba a transformarse. Al principio, su alianza era puramente práctica. Ella necesitaba un guerrero, él necesitaba un propósito que aún no admitía. Pero el silencio que compartían no era incómodo. Era una especie de entendimiento tácito, reforzado por la dureza del entorno y por una meta en común. «Eres hábil», comentó Caleb tras verla agacharse para inspeccionar la forma de una pisada tenue en la nieve. «Mi padre me enseñó a leer la tierra», respondió ella, sin levantar la vista. «Incluso cuando la nieve parece querer ocultarlo todo, siempre queda un rastro para quien sabe buscarlo. Tu padre debió de ser un buen maestro». Ella se detuvo por un momento. «Lo fue», dijo suavemente. «Murió hace 3 inviernos, luchando contra hombres parecidos a los que se llevaron atados». Caleb no insistió. Había aprendido a reconocer cuando el dolor ajeno necesitaba espacio. En cambio, observó la dirección en la que señalaba. «Por aquí», dijo ella. Continuaron avanzando y, poco a poco, el mundo empezó a cambiar a su alrededor. El bosque se volvió más denso, las sombras más profundas, y el aire más pesado. Caleb, siempre atento, notó el cambio. Nayeli también. «Estamos entrando en territorio peligroso», advirtió ella. «¿Por qué lo dices?», preguntó Caleb.
Los espíritus se inquietan cuando presienten violencia. Mi pueblo dice que los árboles la recuerdan. Aquí hubo una batalla, hace mucho. Caleb no sabía si creía en espíritus, pero sí sabía leer la tensión del bosque. Los pájaros habían callado, los animales evitaban la zona, y las huellas humanas empezaban a multiplicarse. Cuando se detuvieron junto a un árbol derribado por la tormenta, Nayeli se volvió hacia él. Caleb Warren, dijo con solemnidad inesperada. Si seguimos, ya no habrá marcha atrás. ¿Estás dispuesto a ver esto hasta el final? Su voz no era una súplica. Era un pacto. Una invitación a compartir el destino. Caleb sintió que la respuesta se formaba incluso antes de pensarla. Ya te di mi palabra, respondió. Y no soy hombre de romperla. Nayeli asintió lentamente, como si esa frase tuviera un peso espiritual que él no comprendía. Entonces, desde este momento, nuestros caminos se unen. Hasta que Tados sea libre, o la nieve nos reclame a ambos. La nevada volvió a caer, suave al principio, como un presagio silencioso. Y así, bajo la nieve eterna que parecía observarlos desde el cielo, Caleb y Nayeli sellaron un pacto que iría mucho más allá de una simple alianza. No lo sabían aún, pero aquel momento marcaría el inicio de su destino compartido. El bosque se volvió más inquietante a cada paso que daban. A diferencia de la nieve tranquila que había caído durante la madrugada, ahora el aire cargaba un silencio espeso, casi opresivo. Era como si cada árbol, cada roca, cada sombra observara a Caleb y Nayeli con un sigilo hostil. El territorio que habían cruzado no era solo peligroso por su geografía, tenía una historia marcada por la sangre. Y aunque Caleb no creía en supersticiones, incluso él sentía un peso extraño sobre sus hombros. Nayeli caminaba un poco por delante, inclinándose para examinar una rama rota aquí, una pisada distorsionada allá, una marca en un tronco a 3 metros de altura. Nada escapaba a su atención entrenada. Caleb la observaba con creciente respeto. A pesar de su juventud, se movía como quien había pasado toda su vida aprendiendo los secretos de la tierra. Y sin embargo, también notaba un temblor casi imperceptible en su mano izquierda. El cansancio seguía persiguiéndola, aunque ella se negaba a admitirlo. Finalmente, encontró lo que buscaba, un conjunto de huellas más frescas, profundas, hechas por botas pesadas. Son ellos, dijo Nayeli, su voz tensa pero segura. 3 hombres, quizá 4. Y se dirigieron hacia el río congelado. Caleb se agachó para analizar las pisadas. Asintió. Seguramente planean seguir el cauce para moverse más rápido. El hielo hace menos ruido que caminar por la nieve profunda. Nayeli apretó los labios. Pero también es más peligroso. El río tiene grietas ocultas. Una mala pisada puede tragarse a un hombre entero. A ellos no les importa. Quieren avanzar rápido y esconder su rastro, dijo Caleb. El viento sopló entre los árboles como un lamento distante. Moonsado, el caballo de Caleb, bufó inquieto. Nayeli acarició el hocico del animal con ternura. Los animales sienten el peligro antes que nosotros, comentó suavemente. Debemos estar alertas. Caleb había estado pensando lo mismo, pero no lo admitió. En su vida pasada, en el ejército, había aprendido a confiar más en los instintos de un animal que en la palabra de muchos hombres. Unos metros más adelante, encontraron un rastro inquietante, un trozo de tela azul atrapado en una espina. Un trozo de manta infantil. Nayeli lo tomó con delicadeza, sus dedos temblando. «Es de Tados», susurró. «La tejí yo misma». Caleb sintió un nudo en la garganta. Aquello hacía la situación aún más real. «Está vivo», dijo con firmeza. Si hubiera muerto, no se habrían molestado en ocultar el rastro. Las palabras parecieron darle fuerza. Nayeli respiró hondo y se enderezó. «Debemos alcanzarlos antes de que crucen la garganta del norte. Si llegan allí...» No terminó la frase, pero Caleb entendió. La garganta del norte era un territorio neutral, pero también un refugio para bandidos, comerciantes sin escrúpulos y forasteros violentos. Un niño apache, en ese lugar, sería visto como mercancía exótica o una herramienta útil. Continuaron avanzando, siguiendo las huellas con precisión creciente. Pero cuanto más se acercaban al río, más evidente se hacía que alguien había modificado el rastro. Había huellas repetidas, desplazadas, incluso borradas. Los cazadores intentaban confundir a cualquier perseguidor. «Son listos», comentó Caleb. «No son improvisados». «No importa cuán listos sean», respondió Nayeli con una determinación ardiente. «Conozco la forma en que los hombres caminan cuando llevan peso. Las huellas del niño son más ligeras. Puedo seguirlas». Y así lo hizo. Nayeli avanzó guiada por algo que parecía ir más allá del simple rastreo. Caleb,
Acostumbrado a métodos más estructurados, se sorprendía cada vez más con su intuición casi sobrenatural. Era como si la propia tierra le hablara. El bosque se abrió finalmente ante una extensión blanca, el río congelado. Una superficie larga, cristalina, traicionera. Y al otro lado, entre las sombras, Caleb vio movimiento. 3 figuras. Pelajes gruesos. Rifles al hombro. Los cazadores. El pulso de Nayeli se aceleró. Están ahí. Caleb la sujetó del brazo antes de que avanzara sin pensar. Tranquila. Si corremos sin plan, nos verán. Y si nos ven, matarán al niño. Ella se tensó, pero no discutió. En ese instante, Caleb entendió que no solo estaba salvando a un niño. También estaba protegiendo el corazón indomable de la joven que la nieve casi le arrebató. Lo haremos a mi manera, dijo él, mirando a los cazadores. Pero te prometo que no perderemos atados. Y así, en el borde del río helado, comenzó la primera verdadera confrontación con los hombres que habían destrozado la vida de Nayeli. La nevada arrecia con una intensidad casi sobrenatural, como si el cielo, consciente de lo que está por ocurrir entre ellos, quisiera envolverlos en un capullo blanco donde el resto del mundo dejara de existir. El viento silba entre los pinos, arrastrando copos gruesos que se arremolinan en torno a la joven apache, arrodillada sobre el hielo. Su respiración se entrecorta, no solo por el frío sino por el peso invisible que carga desde hace días. Cuando por fin alza la mirada, sus ojos parecen contener la tormenta misma, un remolino de miedo, vergüenza y determinación. Elías la observa sin moverse, con la mandíbula tensa y las manos abiertas a los costados, como si temiera que cualquier gesto suyo pudiera asustarla. Desde que la encontró en la orilla del río, herida y huyendo, no la había visto tan vulnerable. Y sin embargo, hay algo diferente esta vez. No es solo el dolor físico lo que la quiebra, sino algo más profundo, más íntimo, algo que ella ha evitado compartir desde el primer día. La nieve cruje cuando ella junta las manos y las apoya contra su pecho. Parece una oración, pero no a los espíritus. Es un gesto dirigido a él. No me dejes volver, susurra, su voz temblorosa y casi arrastrada por el viento. Elías siente el impacto de esas palabras como un golpe. Frunce el ceño, incapaz de comprender del todo. Ella, una hija orgullosa de los montes y de su pueblo, suplicándole a un forastero. Es imposible que solo tema a los hombres que la persiguen. No es ese miedo superficial, sino una angustia más profunda, casi ancestral. ¿Qué quieres decir? Pregunta él con cautela. Ella traga saliva con dificultad, como si cada palabra que está por pronunciar fuera una traición. Las lágrimas, cálidas al principio, se congelan en cuanto rozan sus mejillas. Pero no las oculta. Está cansada de ocultarlo todo. Mi tribu cree que he manchado mi espíritu, logra decir, con la voz partida. Creen que no volví pura. El silencio que sigue es brutal. Solo el aullido del viento rompe la quietud. Elías siente que algo se desgarra dentro de él. No necesita más explicación. Ha visto ese juicio antes, implacable, cruel, disfrazado de tradición. Sabe que, para algunos hombres de su tribu, una mujer que regresa después de ser capturada ya no tiene valor más allá de la vergüenza que representa. Ella baja la cabeza, como si el peso de aquella sentencia invisible fuera demasiado. Si regreso, continúa, luchando por sostener la voz, me obligarán a aceptar un destino que no elegí. Me culparán de lo que no pude evitar, y me quitarán lo poco que aún soy. La confesión cae entre ellos como un trueno silencioso. Elías maldice en su interior. No solo por la injusticia, sino por la impotencia que siente al ver cómo esa mujer, tan fuerte, tan digna, ha sido quebrantada por quienes deberían protegerla. Él se acerca, despacio, como si temiera que ella se desvaneciera. Le toma las manos, heladas, frágiles, pero llenas de vida. No estás sola, dice, con una firmeza que sorprende incluso al viento. No voy a entregarte a nadie que quiera destruirte. Y si tu destino cambió, lo cambiaremos juntos. Sus palabras caen como un fuego suave en medio de la tormenta. Ella alza la mirada, y en esos ojos oscuros brilla algo nuevo, esperanza. La nevada sigue cayendo, pero por primera vez no parece una amenaza, sino un manto protector. Un silencio reverente los envuelve, como si los espíritus mismos estuvieran escuchando su pacto callado. El ruego ha sido hecho. Y él lo ha aceptado. La tormenta arrecia durante horas, obligándolos a refugiarse en una cueva escondida entre los riscos. El interior está apenas iluminado por las llamas vacilantes del fuego que Elías encendió con manos rápidas y precisas. Afuera, la nieve golpea la entrada como un tambor ancestral, mientras adentro los dos permanecen atrapados entre la calidez de las brasas y el peso insoportable de lo no dicho.
La doncella apache se sienta cerca del fuego, con las rodillas recogidas y las mantas rodeándole los hombros. Sus ojos, oscuros y húmedos por el frío, parecen observar las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas a preguntas que lleva demasiado tiempo temiendo formular. Elías, a unos pasos de ella, se ocupa de acomodar troncos, pero su mirada se posa constantemente en la joven, vigilante, como si temiera que desapareciera en cualquier descuido. El silencio entre ellos es distinto al de antes. No es incómodo ni hostil. Es denso, cargado de una tensión emocional que ninguno de los dos se atreve a romper. Él sabe que ella confió en él más de lo que ha confiado en cualquier hombre desde su huida. Ella sabe que él ya ha arriesgado demasiado por protegerla. Ambos sienten que algo profundo ha empezado a formarse entre ellos, pero ninguno lo nombra. Como si decirlo en voz alta pudiera asustarlo, destruirlo o convertirlo en un peligro. Finalmente, Elías se acerca y se sienta a su lado. No la toca, solo su presencia ya es un acto de consuelo. Ella cierra los ojos un instante, inhalando el olor a humo, a cuero mojado y a tierra. Un olor que, por extraño que le parezca, empieza a sentirse seguro. No quiero que tengas miedo de hablarme, dice Elías en voz baja, mirando el fuego. Lo que sea que estés cargando, puedo soportarlo. No voy a juzgarte. Ella aprieta un poco más la manta sobre sus hombros. Le cuesta creer que alguien pueda decir eso sin ocultar una intención. Pero también sabe que él no es como los hombres que la persiguieron, ni como algunos de su propia tribu. Él no ha exigido nada de ella. No ha pedido explicaciones. No la ha presionado. Solo ha cuidado su vida con una naturalidad que la desarma. No es fácil, murmura finalmente. Hay cosas que nunca dije. Ni siquiera cuando huí. Elías la observa con paciencia. Sabe que lo que está por escuchar puede cambiar todo, pero acepta ese riesgo. Ella respira hondo y baja la cabeza. Antes de escapar, escuché algo. Un plan. Un nombre. El de un hombre de mi tribu, confiesa, clavando los dedos en la manta. Él fue quien dio la ubicación de nuestra caravana. Quien permitió que esos hombres me tomaran. La revelación cae sobre Elías como una descarga. No solo es traición, es un crimen. Y explica por qué ella teme tanto volver. Explica por qué la consideran una vergüenza. Nadie ha buscado al verdadero culpable, y ella se carga con una culpa ajena. ¿Por qué haría eso? Pregunta Elías, incrédulo. Ella cierra los ojos. Por un momento, las llamas iluminan su rostro, mostrando una mezcla de dolor y rabia contenida. Porque quería que me casara con él, dice, casi en un susurro. Mi rechazo fue una deshonra. Y él hizo de mi desgracia su venganza. Elías siente como algo oscuro y ardiente se agita dentro de él. No es solo indignación. Es una protección instintiva, feroz, casi primitiva. La idea de que alguien quisiera usarla, poseerla, dañarla, lo trastorna. Ella lo mira entonces, y en sus ojos hay miedo, pero también un atisbo de alivio. Haber revelado aquello la libera un poco, aunque también la expone. Por eso no puedo volver, concluye, su voz quebrándose. Me obligarían a ser de él. Y preferiría morir. Elías aprieta los dientes. Con una suavidad que contradice la intensidad que bulle en su interior, coloca una mano sobre la de ella. La joven no se aparta. Es la primera vez que permite ese contacto sin recelo. No voy a permitirlo, dice él, con una firmeza que hace temblar incluso al viento. No mientras yo respire. Las llamas del fuego crepitan, iluminando sus rostros acercándose apenas, como si el destino los empujara. Allí, en esa cueva, bajo una tormenta que parece protegerlos del mundo, nace un vínculo nuevo. No es solo refugio. Ni solo gratitud. Es algo más. Algo que ninguno de los dos podrá deshacer. Y ambos lo sienten. Aunque aún no lo digan. La tormenta ha cedido, pero no del todo. Aún caen copos dispersos, y el viento arrastra un frío que cala hasta los huesos. La salida de la cueva está cubierta por una capa suave de nieve recién caída, y el mundo entero parece suspendido en un silencio blanco. Cuando Elías y la joven apache emergen, lo hacen con la cautela de quienes saben que ya no hay margen para errores. La noche de confesiones ha cambiado algo entre ellos. No hace falta decirlo, ambos lo sienten en la forma en que caminan más cerca el uno del otro, conscientes de la presencia del otro como nunca antes. Elías observa el horizonte mientras examina el rastro dejado por la tormenta. Su experiencia como rastreador le dice que alguien pasó por la zona antes del amanecer. No es un animal. Tampoco es un viajero solitario. Es una señal que reconoce demasiado bien. Pasos ligeros, rápidos y un intento torpe de ocultarlos. La joven apache se detiene al verlo agacharse. Su respiración se tensa. ¿Nos encontraron?, pregunta,
su voz baja, pero firme. Elías niega lentamente, aunque su expresión no es tranquilizadora. No aún, responde. Pero alguien estuvo muy cerca. Ella aprieta los labios. Saber que sus perseguidores no están lejos le produce un escalofrío más profundo que el viento. Durante semanas han jugado a un juego de sombras, ella huyendo, ellos acechando, ella rezando, ellos cazando. Y aunque Elías ha logrado desviar su rastro, cada día la posibilidad de ser alcanzada se vuelve más real. Avanzan por un sendero estrecho entre enormes pinos cubiertos de nieve, dejando atrás la cueva. El silencio es inquietante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que está por venir. Ella mira el paisaje blanco y siente que las montañas la observan con ojos antiguos, los ojos de los espíritus de su pueblo, testigos de su desgracia y de su desobediencia. Siempre creí que las montañas me protegían, dice en voz baja. Pero desde aquella noche, siento que incluso ellas me dieron la espalda. Elías se detiene y la mira con una intensidad tranquila. No te dieron la espalda, corrige. Fueron los hombres, no los espíritus, quienes te fallaron. Sus palabras la golpean con más fuerza de la que esperaba. Él habla con una seguridad que no debería tener, y sin embargo, ella cree en él. Lo ha hecho desde que la encontró. Es extraño. Él no pertenece a su mundo, no conoce los rituales ni las historias sagradas, y aún así entiende algo que ni su propia gente ha comprendido. Cuando escapé, continúa ella, su voz quebrándose apenas, no solo huía de aquel hombre. Huía de lo que me habían convertido, de lo que decían que ahora era. Elías se acerca un poco más, su sombra cubriendo la de ella sobre la nieve. No eres lo que ellos dijeron, afirma. Nunca lo fuiste. Ella lo mira, y por un instante la vulnerabilidad en sus ojos es tan profunda que Elías siente un impulso visceral de tomarla entre sus brazos. No lo hace. No aún. Pero la necesidad late en el aire, palpable y peligrosa. El camino vuelve a descender, y pronto llegan a un arroyo medio congelado. Elías se arrodilla y examina las orillas, buscando signos. Su rostro se oscurece. Aquí se separaron, dice en voz baja. Dos de ellos siguieron tu rastro viejo, pero uno tomó el camino hacia el norte. Hacia donde nosotros estábamos. La joven siente el corazón detenerse. No es una persecución al azar. Alguien entre esos hombres sabe rastrear. Alguien que también conoce a su pueblo. Alguien capaz de interpretar señales que un hombre común pasaría por alto. ¿Crees que? Empieza a decir, pero se detiene, no quiere terminar la frase. Elías sí lo hace. Sí. Creo que el traidor de tu tribu está cerca. Ella siente que las piernas le fallan un instante. Las manos le tiemblan dentro de la manta. No es miedo solamente. Es la amarga confirmación de una pesadilla que esperaba no fuera cierta. Elías se endereza, toma aire y la mira con una determinación feroz. No dejaremos que te alcance, dice. Él puede conocer el terreno, pero yo te conozco a ti. Y esa simple frase, pronunciada sin adornos ni promesas, la llena de un calor nuevo. Un calor que no viene del sol ni del fuego, sino de él. Juntos continúan por el sendero helado, sabiendo que la nevada esconde más que un paisaje blanco. Esconde al enemigo. Esconde su destino. Y también, el comienzo de algo que ninguno de los dos puede detener. El paisaje se vuelve más agreste mientras avanzan hacia un bosque de abetos altos, cuyos troncos oscuros contrastan con la nieve que se aferra a sus ramas. El silencio es absoluto, tan denso que parece tragarse cada paso, cada respiración. La joven apache observa el entorno con creciente inquietud. Algo en el aire ha cambiado, un olor metálico, un peso invisible, una vibración que su instinto reconoce como advertencia. Elías lo siente también. Su mano se desliza hacia el rifle que lleva colgado al hombro. No lo levanta aún, pero la tensión en su cuerpo habla por él. La tormenta les dio un respiro, pero ese respiro los ha hecho visibles. Y su enemigo, el traidor, no necesita mucho para reducir la distancia. Escucha, dice Elías de repente, levantando una mano. Ella se detiene. Al principio no oye nada. Luego, muy lejos, casi imperceptible, un crujido. No es el sonido natural del bosque, es metódico, humano. Un cazador moviéndose con cuidado. Ella traga saliva y aprieta la manta contra su pecho. Es él, susurra. Lo siento. Elías no duda. Su instinto de protección se enciende con una ferocidad casi visceral. Se adelanta, buscando una zona más elevada desde donde observar el terreno. Desde allí distingue una figura entre los árboles. Un hombre alto, envuelto en pieles, avanzando con un arco colgado a la espalda. Sus movimientos son calculados, como los de un lobo siguiendo un rastro invisible.
No es uno de los forajidos. Es peor. Es un hijo del mismo desierto que ella. Un guerrero apache. Uno que conoce su olor, su manera de moverse, su espíritu. Elías desciende hacia ella. Necesitamos alejarnos de los árboles, dice, sin levantar la voz. Arriba, en la colina, tendremos ventaja. Ella asiente, confiando por completo en su juicio. Mientras caminaban durante días, él aprendió su ritmo, sus silencios, sus miedos. Y ahora, más que nunca, ella reconoce que su destino se ha enredado con el de ese hombre que no pertenece a su mundo, pero que es el único que parece dispuesto a defenderlo. Suben la colina rápida pero silenciosamente. El viento helado golpea sus rostros y arrastra el olor de pino. Elías observa hacia atrás. La figura del traidor ya no se ve, pero sabe que eso no significa que se haya detenido. Los verdaderos cazadores desaparecen antes de atacar. Al llegar a la cima, Elías coloca a la joven detrás de un grupo de rocas. «Quiero que te quedes aquí», dice, con la voz tensa. «No importa lo que escuches. No te muevas». Ella niega, repentina y firmemente. «No voy a dejar que pelees solo. Él me busca a mí». Elías la mira, frustrado y sorprendido a la vez. La determinación en su mirada es férrea. Ella no es una víctima, no es una flor quebrada como su tribu quiere creer. Es una guerrera, aunque alguien haya intentado arrebatarle su valor. «Entonces quédate detrás de mí», dice finalmente. «Si él aparece, quiero que corras. No mires atrás». Ella no promete nada, y eso basta para que él sepa que, si llega el momento, hará lo contrario. No lo dejará caer. No después de todo lo que él ha hecho por ella. Un crujido rompe el silencio. Esta vez está cerca. Demasiado cerca. Elías se gira, rifle en mano, apuntando hacia las sombras que se mueven entre los árboles. La joven siente como su corazón late desbocado, cada latido repitiendo un solo nombre: Elías. 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 Un silbido corta el aire. Una flecha. Elías la desvía en el último segundo, el impacto rozando su hombro. Ella grita su nombre, pero él no pierde la postura. Su mirada es la de un hombre que está listo para matar si es necesario. La silueta del traidor emerge finalmente, con el arco tensado, los ojos fijos en la joven. «Devuélvemela», gruñe, en apache. Sus palabras no son un ruego. Son una sentencia. Elías da un paso adelante, colocándose entre ambos. «Tendrás que pasar sobre mí», responde, sin necesidad de entender su idioma. Porque el lenguaje de la protección es universal. La nieve cae lentamente entre los tres, como si el destino mismo aguardara a ver quién derramaría la primera sangre. ¿Y quién sería capaz de cambiarlo todo? El traidor apache se planta frente a ellos, completamente visible ahora, como si la nieve hubiera borrado cualquier necesidad de sigilo. Sus ojos, oscuros y encendidos de odio, se fijan en la joven como si fuera un objeto perdido que viniera a reclamar. A su espalda, las montañas se alzan como testigos silenciosos de un juicio que no debería ocurrir allí, pero que el destino ha traído hasta ese punto. Elías mantiene su posición. No tiembla. No retrocede. La joven apache respira agitada detrás de él, sintiendo que cada copo de nieve es un segundo robado a la vida. «Ella regresa conmigo», escupe el traidor. «Es mi derecho». La joven siente una punzada en el pecho. No es miedo. Es rabia. Rabia por todos los meses que pasó siendo tratada como mercancía, por todas las voces que le dijeron que ya no valía nada. Rabia por un hombre que decidió convertir su rechazo en castigo. Elías no entiende el idioma, pero entiende la intención. Y eso basta para que su voz salga con una dureza que nunca antes había utilizado. Ella elige su propio camino. No el tuyo. El traidor sonríe con desprecio. Levanta el arco. ¿No entiendes, forastero? Ese camino es mío desde antes de que la tocaran los demonios del norte. La joven cierra los ojos, sintiendo como cada palabra pretende reducirla a menos que una sombra. Pero cuando los abre, algo cambia. Elías está allí, inmóvil, firme, dispuesto a interponerse entre ella y su destino impuesto. Y en ese instante, la culpa que cargó por tanto tiempo empieza a desvanecerse. No fue débil. No fue culpable. Fue traicionada. Y ahora, por primera vez, no está sola. La tensión estalla cuando el traidor suelta la cuerda del arco. La flecha sale disparada. Elías se lanza hacia un lado, jalando a la joven con él. El proyectil se clava en la roca. El traidor prepara otra flecha con una rapidez brutal. Elías ruge. «¡Corre!». Pero ella no corre. No esta vez. No cuando lleva tanto tiempo huyendo de un destino que no eligió. En el instante en que el traidor tensa la cuerda, ella se interpone. No frente a Elías, sino a un lado,
obligando al atacante a ajustar su mira. Ese segundo de duda es suficiente para que Elías dispare. El sonido del rifle retumba en el bosque nevado como un trueno. El traidor cae de rodillas, la flecha aún entre sus dedos. Elías se acerca, arma en mano, respiración agitada. La joven también avanza, pero no hay odio en sus pasos. Solo una tristeza profunda, casi ritual. El traidor la mira, no con arrepentimiento, sino con una amargura feroz. Preferiste morir lejos de tu gente, murmura, su voz quebrándose, que ser mía. Ella no pestañea. Preferí vivir lejos de quienes confundieron tradición con crueldad. La nieve cae más fuerte, como si la montaña quisiera enterrar ese conflicto bajo un manto blanco. El traidor finalmente exhala, y el silencio regresa con un peso de eternidad. Elías se acerca a la joven y la toma suavemente del brazo. Está terminado, dice, con una voz que intenta ser fuerte pero que revela cansancio y alivio. Ella lo mira largo rato. Sus ojos ya no tienen miedo. Lo que ve en él no es un salvador, sino un hombre que eligió luchar a su lado cuando nadie más lo hizo. No, Elías, corrige con una suavidad serena. Apenas comienza. Él frunce el ceño, confundido, hasta que ella acorta la distancia entre ambos y apoya la frente en su pecho. Un gesto pequeño, pero lleno de un significado que incendia el aire frío entre ellos. No huirá más. No se esconderá más. Y no caminará sola. Elías la rodea con sus brazos mientras la nevada sigue cayendo, cubriéndolos como un manto sagrado. Las montañas ya no parecen juzgarla. El viento ya no parece un lamento. Todo su entorno, por primera vez en mucho tiempo, se siente en paz. Allí, entre los restos del peligro que los persiguió durante semanas, nace algo nuevo. No es un destino impuesto. No una culpa heredada. Es libertad. Es elección. Es amor. La nevada del destino ha terminado. Pero su historia apenas empieza.